Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Qué gran bendición, amables oyentes, poder estar nuevamente a través de este medio de comunicación, dispuestos a estudiar la bendita palabra de Dios. Es un privilegio que Dios nos da, el poder sacar un tiempo y tener esta oportunidad de meditar en su bendita palabra. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a encomendarnos en oración a nuestro Creador. Amado Dios, te damos gracias por este hermoso día que nos regalas y te damos la gloria, la honra y el honor a ti por darnos el privilegio de estar dispuestos hoy a estudiar nuevamente tu palabra. Te suplicamos, Dios, que seas tú abriendo nuestro entendimiento para poder comprender las verdades de tu palabra, que nos hables al corazón, que nos permitas entender la obra majestuosa de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor, y que a las personas que no conocen de ti, tú te reveles hoy y traigas salvación y vida eterna a sus vidas, que les perdones sus pecados y les permitas ser salvos y limpios de su maldad en la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Por eso te bendecimos y te damos gracias y colocamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén y amén. Seguimos adelante con paso firme en nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Hoy nos corresponde meditar en Marcos 4, versículos 35 al 41, el pasaje donde Jesús calma la tempestad. Dice así la palabra de Dios, Marcos 4, 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Este pasaje es un pasaje que expone el Evangelio, permitiendo a los no creyentes conocer quién es el Salvador, porque muestra claramente quién es el Señor Jesús y cómo vino a salvar a los pecadores. Él es Dios, porque solo Dios puede tener control sobre las fuerzas de la naturaleza, como aquí se muestra que Él lo tenía. Así que este pasaje debe llevar a los no creyentes a reconocer la divinidad del Hijo eterno de Dios y a postrarse ante Él como estos hombres se postraron ante Él en varias circunstancias en que Jesucristo mismo mostró su divinidad ante ellos. Pero este pasaje, además de exponer el Evangelio y mostrar a Cristo como Dios, nos muestra que el Señor Jesús seguía preparando a sus discípulos para las dificultades que iban a enfrentar cuando estuvieran trabajando para Él como mensajeros preciosos del mensaje de salvación. Esa preparación ya había comenzado cuando el Señor les advirtió en primer lugar de la oposición que tendrían por seguirle y trabajar para Él. Les advirtió que iban a encontrar oposición de los líderes religiosos, es decir, de los escribas y fariseos. Les advirtió también de la oposición de las multitudes y de la oposición de sus propios familiares. Luego les preparó hablándoles acerca de los malos resultados que podrían llegar a tener en la predicación. Muchos rechazarían el mensaje porque son como tierra dura en la cual no puede entrar la semilla, o como la tierra de pedregales, o como tierra con raíces y malas hierbas.
pero habrá unos que serán como la buena tierra, que oirán y creerán. Así que esto debía animarlos y debían seguir adelante a pesar de los malos resultados. Esa semilla del Evangelio que se siembra en la tierra, como una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, crecerá y será un gran árbol al cual vendrán de todas partes de la tierra a refugiarse bajo la sombra de sus ramas. Así que no se debían desanimar, ni nos debemos desanimar ante la oposición ni ante los malos resultados, porque siempre el Señor traerá cosecha acerca de la palabra que prediquemos y enseñemos a la gente. Pero siguiendo el orden de ideas que trae este Evangelio, había una tercera cosa que los discípulos debían saber, y es que vendrían muchas otras tormentas que tendrían que enfrentar en medio del trabajo que harían para Dios. Y en medio de esas tormentas es necesario que activen su fe para que puedan soportarlas y salir victoriosos en su misión. Esto es lo que realmente enseña el Señor Jesús en este pasaje que estamos estudiando en el día de hoy. Hubo una gran tormenta en medio de una misión y los discípulos no tuvieron fe para enfrentarla. Así que este pasaje les habla a los no creyentes de una manera y a los creyentes de otra. Veremos ambas, comenzando por el mensaje para los que ya somos creyentes. Amables oyentes, entonces analicemos con más detalle esta enseñanza, viendo la sucesión de eventos que aquí se nos narra y verificando que realmente la necesidad de la fe práctica es lo que el Señor quiere dejar claro en sus discípulos. En primer lugar, vemos que el Señor da una orden a sus discípulos. Miren lo que dice los versículos 35 al 36. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Claramente vemos que el Señor les dice: pasemos al otro lado. Les da una orden de pasar el mar de Galilea a la otra orilla de donde estaban. El Señor da una orden en la que Él mismo se involucra y los discípulos, sin saber lo que pasaría al cruzar el lago, obedecen la orden del Señor y empiezan a cruzar el lago en la oscuridad de la noche. En segundo lugar, vemos cómo el Señor prueba la fe de sus discípulos. Versículos 37 al 38. Dice la palabra de Dios que cuando iban navegando se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El texto nos muestra que ellos van navegando y de un momento a otro se levanta una gran tempestad y sus vidas comienzan a correr peligro. Las olas comienzan a inundar la barca a tal punto que ya se hundían, según el versículo 37. Luego el Señor se queda dormido. El texto nos dice que estaba durmiendo en la popa sobre un cabezal. Esto era parte de la prueba para los discípulos, amables oyentes. Las extenuantes jornadas atendiendo a las multitudes pudieron producir en el Señor este profundísimo sueño. Sin duda, todo esto estaba arreglado por la providencia de Dios para probarlos, porque recordemos que nada pasa sin propósito en esta vida. El siervo Job dijo, después de perder sus hijos, después de perder sus bienes materiales y su salud, que en todo lo que pasó en su vida no halló despropósito en Dios. Eso lo puede usted corroborar en Job 1, versículo 22. Todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito de Dios para nuestro bien. Así es que lo que está pasando a estos discípulos al atravesar el mar de Galilea con esta tormenta tenía un gran propósito. Pero también el hecho de que el Señor está durmiendo en la popa de la barca nos enseña dos cosas muy importantes acerca de Él. En primer lugar, nos enseña que Él era 100% humano.
y el sueño y el cansancio minaban su cuerpo como cualquier persona en este mundo. Por tanto, como humano dormía y recuperaba fuerzas para llevar a cabo cada día su ministerio terrenal delante de Dios. En segundo lugar, este acontecimiento también nos enseña que él confiaba plenamente en su Padre Celestial. El hecho de que él estuviera durmiendo plácidamente en la popa nos enseña que él se acostaba y dormía y se levantaba porque estaba seguro que su Padre lo cuidaba en medio de los peligros y las tormentas de la vida. Así también nosotros, amables oyentes, debemos confiar plenamente en nuestro Dios y debemos descansar en Él. ¿De qué sirve que nos preocupemos y nos angustiemos? Solamente sirve para traernos estrés y enfermedades. Pero cuando nosotros confiamos realmente en Dios, descansamos en Él, y aunque las pruebas y las dificultades sean duras, tendremos paz y confianza en Dios en medio de las pruebas y las tempestades. Por eso el salmista dijo: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Así también nosotros, amables oyentes, debemos dormir y acostarnos en paz, descansando y confiando en Dios nuestro Señor, que envió a su Hijo Jesucristo, el cual pagó la deuda de nuestros pecados y nos justifica delante del Padre. Él es el único que nos puede cuidar y guardar, porque si Jehová no guarda la casa, en vano la cuida la guardia. Si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Luego, el relato bíblico nos continúa diciendo que los discípulos reaccionan con incredulidad. Dominados por el pánico, se dirigen al Señor de una manera irreverente y le dicen: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Como si le estuvieran diciendo: Señor, tú eres un irresponsable, y en lugar de estar aquí ayudándonos para que la barca no se hunda, ¿estás durmiendo? ¿No tienes cuidado que perecemos, Señor? Sin embargo, hay que anotarles que aunque lo hicieron de manera irreverente, de todas maneras acudieron al Señor, lo que indica que tenían fe en Él. Pero su fe no era una fe adecuada, madura ni práctica, amables oyentes. Pero, amables oyentes, aún había otra cosa que estos discípulos debían aprender y que también nosotros debemos aprender. El hombre que dormía sobre el cabezal era nada menos que Dios manifestado en carne. Cuando Él se levantó con autoridad natural, mandó al viento furioso y al mar embravecido que callaran, e inmediatamente se hizo grande bonanza. Seguramente ellos recordarían las palabras del salmista en el Salmo 89, versículos 8 y 9, que dice: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Indudablemente, el que estaba frente a ellos calmando la tempestad era el Dios del Antiguo Testamento revelado en el nombre de Jehová, que es el mismo Señor Jesucristo del Nuevo Testamento, el Hijo del Padre. Y en el Salmo 107, versículos 28 al 30, también las Escrituras nos dicen: Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Y esto fue lo que pasó realmente con estos discípulos. Ellos clamaron al Señor Jesucristo en su angustia, y Él los libró de sus aflicciones y calmó la tempestad, apaciguando las ondas del mar. Y así el Señor los guió al puerto seguro que deseaban llegar, tal como Él lo había dicho cuando les dio la orden: pasemos al otro lado. Este incidente, amables oyentes, abrió los ojos y las mentes de los discípulos una vez más a la majestad de Jesús. Intuyeron que estaban en la presencia de Dios, pero sus mentes no podían entenderlo con facilidad. ¿Cómo podían pensar que Jesús, que hacía un momento dormía agotado en la popa de la barca, era el eterno Dios? Así que cuando la tempestad se calmó, nuevamente volvieron a tener temor, pero en esta ocasión ya no era por las olas del mar embravecido, sino por la majestad y la autoridad divina de Cristo, al decir a la tormenta: calla, enmudece.
ahora están temerosos porque están entendiendo que están frente al mismo Dios, el cual tiene poder para calmar las tempestades. Oh, amables oyentes, así nosotros debemos tener santo temor y reverencia hacia nuestro Señor Jesucristo, porque Él no solamente es hombre, sino es verdadero Dios también. Él es 100% hombre y 100% Dios, tal como lo mostró en las Sagradas Escrituras. Por eso Él dijo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por tal razón, el Señor una vez más muestra su poder sobrenatural ante los ojos de estos discípulos y les exige fe, porque eso es lo que el Señor quería infundirles: fe, confianza en Él. Noten lo que dice el verso 39 y el verso 40. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La escena nos muestra que primero el Señor salva a los discípulos de las olas y la tempestad, y luego les reprende por su incredulidad y les exige la fe práctica. El Señor se muestra extrañado de que sus discípulos no tengan una fe adecuada para enfrentar ese momento. Ellos deberían tenerla porque ya tenían suficiente conocimiento acerca del Señor y de su obra. Por tanto, debían ser capaces de aplicar ese conocimiento a sus emociones y a sus situaciones difíciles, pues los esperaban muchas de estas situaciones en su trabajo en el reino de Dios. Esto era algo vital en su entrenamiento. Si no tuvieron fe estando presente el Señor Jesucristo, ¿cómo la tendrían estando Él ausente? Ellos, al igual que nosotros, los que creemos en Él, debemos ser aplicados en reflexionar en quién es el Señor Jesús y lo que Él puede hacer por nosotros cuando estamos trabajando para Él y se presentan dificultades de todo tipo. Sería que si el Señor Jesús estaba con ellos en la barca, podría haber una tormenta lo suficientemente poderosa que destruyera los planes del Señor, ya que Él les había dicho: pasemos al otro lado. Amable oyente, si Él ha dicho pasemos al otro lado, ¿habrá algo que impida que pasemos al otro lado? ¿No los había recientemente nombrado apóstoles para llevar su mensaje? Entonces, ¿dejaría que murieran ahora ahogados todos sus apóstoles en una barca en la que Él mismo estaba? Las respuestas a estas preguntas son un rotundo no. Ellos no morirían, ni todo se acabaría por una tormenta en el mar de Galilea. Ellos deberían tener fe y confianza en lo que Jesucristo era y había manifestado. Ellos debían pues aprender a reflexionar sobre lo que sabían acerca de Dios y aplicar este conocimiento a sus emociones en situaciones difíciles y no dejarse dominar del pánico o la angustia como si Dios los hubiera abandonado. Esto era y es absolutamente necesario, es decir, tener una fe práctica para el resto de sus vidas. Porque de lo contrario, nuestro conocimiento acerca de Dios no es más que un mero conocimiento intelectual y nada más, que solo servirá para traer mayor condenación a nuestras vidas, porque la fe sin obras es muerta en sí misma. Esto es una lección para nosotros, amables oyentes. Como podemos ver, esta enseñanza es prácticamente para los que ya son discípulos del Señor, para los que ya tienen al Señor montado en la barca de sus vidas. Pero, de otro lado, este pasaje también habla al que aún no es creyente, un llamado urgente a que no des un paso más en tu vida sin dejar que el Señor Jesús sea el capitán del barco de tu vida, porque solo Él puede salvarte de todas las tormentas, en especial de la más horrible de todas, la tormenta de la ira de Dios que vendrá contra tus pecados si no te arrepientes de ellos y clamas al Señor que te salve porque pereces. Tristemente, la mayoría de las personas cree que el Señor Jesús ya está montado en la barca de sus vidas porque son miembros de una religión que se dice ser cristiana o porque llevan una vida decente, pero en realidad no han confiado en el Señor
Están confiados en su moralidad y en su religiosidad, y no en el Señor Jesucristo. Son muy pocos los que reconocen que el Señor Jesús no está capitaneando la barca de sus vidas. Tal vez una prostituta, un mafioso narcotraficante o un ladrón reconozcan que el Señor Jesús no está en la barca de sus vidas. Pero todos los demás que llevan una vida, entre comillas, moralmente decente, dirán que Jesús ya está en la barca de sus vidas, engañándose a sí mismos. Y al final, cuando venga la última tormenta de la ira de Dios contra el pecado, el Señor Jesús no estará allí para salvarlos. Muchos de estos hombres y mujeres de vidas decentes que dicen que el Señor está en su barca, no hacen uso correcto de la oración, no estudian la Biblia. Ambas cosas son mandatos del capitán y sin embargo ellos no los obedecen. Tampoco tienen una actitud correcta hacia sus pecados. Se creen muy buenos y creen que basta con no ser tan malo como la prostituta, el ladrón o el mafioso narcotraficante. Y que ir de vez en cuando a un servicio religioso, eso es señal de que el Señor Jesús está en su barca. Pero en realidad no es así, amable oyente. Pero si el Señor realmente fuera el capitán de sus vidas, ellos experimentarían un profundo dolor aún por el más mínimo pecado que cometieron contra Dios. Y se preocuparían diariamente por no pecar de ninguna manera contra un Dios tan bueno y santo como Él. Si el Señor fuera su capitán, ellos verían que no son tan buenos como creen que son. Dirían de sí mismos con dolor que no son más que unos viles pecadores. Y se arrodillarían al pie de la cruz, pidiendo perdón por todos sus pecados, en vez de confiar en su vida decente y en sus buenas obras. Si el Señor fuera su capitán, ellos se alejarían de los pecados que claramente la Biblia condena y que tanta gente practica, como la adoración de imágenes o idolatría y la adoración de santos y vírgenes. Se alejarían de borracheras, de impurezas sexuales, de toda inmoralidad. Se alejarían de chismes, de odios, de murmuraciones y envidias, porque su capitán aborrece tales cosas. Entonces ellos también las aborrecerían. Pero no es así. Así que la invitación de este pasaje a los que creen que el Señor está en sus barcas, pero viven de una manera que niegan que eso es así, es a que reconozcan que el Señor Jesús está lejos de sus barcas e invitarlo verdaderamente a entrar a la barca de sus vidas por medio del arrepentimiento, reconociendo que han confiado siempre en su vida decente y en sus actividades religiosas y morales y no se han preocupado de verdad por amar a Dios y hacer su voluntad de todo corazón revelada en su palabra. Amigo que me escucha, entienda por favor que la muerte o la tormenta de la ira de Dios puede venir en cualquier momento sobre sus pecados y puede destruirlo eternamente, porque en realidad toda su vida ha estado sin el Señor Jesús como verdadero capitán de sus vidas. Pero la invitación también es para aquellos que han vivido una vida totalmente indiferente ante Dios y no han querido para nada tener que ver algo con Dios. Para ellos también es el llamado. La tormenta de la ira de Dios vendrá si tu barca está sola, perecerás eternamente. Solo el Señor Jesús te puede salvar de la ira venidera. Arrepiéntete de tu pecado e invítalo a entrar a tu barca y rinde el control de tu vida al Señor Jesús. Que Dios conceda temor de la ira de Dios a los que escuchan este mensaje y que temiendo tal tormenta, ahora mismo invoquen al Señor como su Salvador, pidiendo perdón por todos sus pecados y se aseguren para siempre con el gran capitán de las almas, el único que puede salvar, Cristo el Señor. Que lo inviten a entrar en la barca de sus vidas y confíen en su salvación para siempre y no serán defraudados. La Biblia dice claramente en Romanos 10, 9 al 11, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Así es, amable oyente. Si tú crees en Él, no serás avergonzado en el día del juicio. Hoy te invito a confiar en Él,
Ven a Él y descansa en Él. Entrega toda tu vida a Él y Él te salvará y te limpiará de toda tu inmundicia, porque solo Él puede hacer blanco nuestros vestidos contaminados con el pecado. Que Dios les dé la gracia para entender esta verdad. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.